porque el swipe es dopamina pura. Claro. Dopamina pura, o sea, te sientes bien cuando igual alguien hace match contigo, pues no. Pros y contras, como te decía, Sí, justo como en yo todos lados. consultando, decía, oye chicos, o sea, he leído y dicen que hay un tema de salud mental aquí, como en cualquier rubro, en cualquier industria. ¿Hasta qué punto la seguridad de estas aplicaciones comprueban la veracidad de la información? Hoy vamos a hablar de una industria que mueve más de 10.000 millones de dólares globalmente. Hoy día vamos a hablar de las apps de citas. Así es, hoy hablaremos del negocio multimillonario detrás de Bumble, Tinder, Badoo y otras aplicaciones de citas. Hoy hablaremos de la economía del amor digital. Bienvenidos a Entre Chamba y Sueños, el podcast de negocios con datos en simple y sin mucho floro. Yo soy Laura Félix. Y yo soy Diana Betancourt. Síganos en nuestras redes sociales, vamos a cargar capítulos todos los miércoles. Suscríbanse a nuestras plataformas y denle click a la campanita para recibir mensajes de nuevos capítulos. Hola Laura, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo Diana, sigues? súper, mejorando de mi pie, pero ojalá todo siga bien. Se logrará. Toda la audiencia está siguiendo Mi recuperación. el proceso. recuperación. ¿Qué tal? Bien, bueno, pucha, este capítulo sí está lleno de datos, así para la gente que nos va a escuchar. Y datos curiosos, porque estas apps de citas pues son nuevas. Vamos a ver si el modelo es ético. Vamos a hablar también de cómo monetizan. Cuéntame un poco qué sabes de estas aplicaciones. Claro, o sea, estas aplicaciones, si bien es cierto, en un inicio nacen con otra ventana, quizás con otro tipo de plataformas que seguramente más adelante nos lo dirás, pero sobre todo Bumble y Tinder nacen de un grupo de cofundadores, que eran 5 personas en Tinder, y que al momento de uno de los cofundadoras, en este caso, renuncia y decide abrirse, pues, ¿no? De ahí también hay un poco de información sobre ello. Ah, qué chévere. O sea que al final una ex trabajadora de Tinder como que emigró y abrió un poquito más a la competencia, diríamos, principal de Tinder. Creo que no era una simple trabajadora, era una cofundadora que entendía muy bien cómo funcionaba este modelo. La flaca era una crack, sigue siendo crack, pero claro, hubo creo que ahí un tema de relación sentimental con uno de los cofundadores, que es Justin. Entonces, y al momento de terminar esa relación, eso se volvió tormentoso de tal punto a que ella, Whitney, denuncia no solamente a Justin, sino también denuncia a Tinder Ah, sobre un tema de acoso, porque el pata había expuesto todas sus conversaciones, fue muy mediático. ya, Entonces, ya. ella sale y dice, voy a demostrar al mundo de que puedo hacerlo y crea esta aplicación que es Bumble, ¿no? Con ciertos parámetros. Con ciertos matices. Sí. Pero, por ejemplo, para explicar, antes de las apps de citas sí existía algo. O sea, sí habían habían webs. Acá un poquito para saber de la historia, existía Match.com, existía eHarmony, que eran webs, pero que al inicio la gente no las veía como hoy día están vistas las apps, ¿no? Como que todo el mundo las usa, las veían como que no, esos son webs que utilizan más gente nerd, más gente introvertida, no estaba tan de moda. Claro, no era, entre comillas, muy normal utilizar esas webs. En el cole me acuerdo que había esta web que era Latin Chat. Ujú, ujú. Entonces, pero creo que también había un tema de que no entendíamos cuál era el fin de ese tipo Porque de había un webs. estigma, Claro, porque había un claro, claro. estigma, porque eso no era popular, o sea, ¿qué gente utilizaría eso? Así es. Y mira, cómo pasamos conocí a mi esposo, conocí a mi novio en una reunión, o es el hermano de una amiga, o es el Claro. primo, salía, lo conocí en Bumble, lo conocí en Tinder, lo conocí en Instagram y en cualquier aplicación, no necesariamente citas o de citas, Ujú. y ahora eso es muy común. Es muy común. Pero Mm. ¿cuál fue lo que hizo que cambiara? ¿Qué lo normalizó? No sé si lo hayan normalizado, porque yo todavía considero de que hay cierto estigma de pros y contras Ujú. de las personas que utilizan este tipo de aplicaciones. Y también hay información que
estaba leyendo que en el último reporte de casados del 2025, casi el 30 o 40% de los casados en el 2025 han sido personas que se han conocido a A través través de de las apps. apps. Sí, Entonces, sí. tú dices que sí funciona, pero hay, por otro Hay lado, fuentes, ¿no? Hay exacto, fuentes diversas, hay exacto, controversias. Yo creo, y creo que había un dato que nos decía que definitivamente los smartphones llegaron con nueva tecnología, entonces al alcance de todos, el internet pues se viralizó y entonces estas aplicaciones se comenzaron a ver más comunes, más de uso normal. claro. Yo creo que esa parte, hoy en día, por lo menos en Latinoamérica, el mercado total está compuesto entre Bumble y Y Tinder, Tinder, que Tinder. tienen el 80% de participación de mercado. Entonces, si bien es cierto, es relativamente diferenciado por los ingresos Sí, y por el tema de los usuarios en sí, este caso, sí. ¿no? Entonces, hablando de ingresos, solamente como No dato, ¿no? dato, O sea, sí. Match Group y Bumble, en este caso Bumble, que también tiene Badoo dentro de su grupo, dentro de Match Group está Tinder, ¿qué Este, más está? está Hinge. Ok, Cupido, Hay que explicarle un poquito a la audiencia que Match Group es como el corporativo, el padre, donde hay, o sea, donde es propietario y dueño de muchas aplicaciones. O sea, por eso tiene como que una bolsa importante de ingresos porque alberga varias de estas aplicaciones y de ahí está la competencia. claro, y en su último reporte de ingresos fueron de 3.2 mil millones de dólares. O sea, qué Increíble. brutalidad de Calidad Y de- bueno, Bumble no se queda atrás, ¿no? Entonces, Bumble reportó 935 millones de dólares Solo como aplicación sola. solo como aplicación. Entonces, eso es interesante y entender un poco cómo funciona y cómo ganan dinero, ¿no? Entonces, tienen una estructura de ingresos. Cuéntanos. Sí, lo que estábamos viendo para explicar un poquito más de cómo monetizan. Por ejemplo, acá siempre hay un concepto de el modelo freemium, ¿no? Ujú. ¿Qué significa esto? Que tú al inicio inicias con una base de, o sea, una cuenta gratis, no pagas absolutamente nada, pero de ahí tienes escalas. Y por ejemplo, en Tinder hay ciertas escalas, o sea, de las que estábamos revisando hay como 3 escalas, puedes tener Tinder Plus, de ahí Tinder Gold Y el Platinum. y el Platinum, ¿no? Y te van cobrando porque son como paquetes, ¿no? Vas teniendo cada vez más acceso. Me parece que el Tinder Plus arranca desde $10, $15 aproximadamente, porque de ahí dice que hay que cruzar variables, que si eres hombre, que si eres mujer, que si estás en cierto país. O sea, realmente no es una tarifa fija, ¿no? O sea, Pero en Platinum, ¿cuánto pagarías por estar en Platinum? en Platinum, bueno, no sé, pero lo que la data nos confirma más o menos es que los que pagan es entre 30 y 40. El tema importante acá que hay que entender es que ya teniendo creo que una cuenta normal, realmente accedes a conocer bastantes perfiles, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que te engancha para pasar al siguiente nivel? Claro, o sea, yo me pongo a analizar entre pagar 30 y 40 dólares, ponte que sean 40 dólares por tener el Platinum. Ujú. 40 dólares es casi, casi un diez por Es un ciento del sueldo montón. básico aquí en Perú. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, te das cuenta y dices, a ver, ¿quiénes tienen acceso a este tipo de plataformas? ¿En realidad es democrático? ¿No es democrático? Ujú. ¿Qué perfil, no? ¿Qué Exacto, usuarios? qué O sea, usuarios, qué perfiles, porque 40 dólares me parece bastante, es bastante, es bastante. bastante. Y así como en Tinder también tienen categorías, en Bumble tienen también el Bumble Boost, que está entre 20 y 30 dólares mensuales, y tenemos el Bumble Premium, que está entre 40 y 50 dólares Ah, su mensuales. O madre. sea, todavía es mucho más. O sea, que su principal ingreso son suscripciones en este caso, ¿no? Claro, o sea, los que deciden optar por un paquete pagado, ¿no? Porque igual todavía hay gente que tiene el paquete gratis. Es que creo que lo que te da es la posibilidad de ver con más profundidad quién te hizo swipe. O sea, vas como que viendo más a relación de
contra los usuarios con las que estás conversando, ¿no? Como que liberas niveles, ¿no? Entonces, tanto Bumble como Tinder, que son los principales, tienen ese mismo modelo, que funciona bastante bien aparentemente. Había leído una frase que decía que como que la versión freemium es, o sea, te brinda la información lo suficiente para engancharte, Claro. pero la premium es la que te da como lo suficiente, o sea, te da esa más información adicional para que realmente pagues. Claro, para que pagues, pero ahí también debe ser, o sea, bueno, creo yo, un tema controversial porque si su negocio principal de estas aplicaciones es que encuentres pareja, Ujú, o sea, si encuentras tu pareja ya te sales, en teoría. sí. Pero será, Debe haber de todo, será hay que de el todo, hay de todo, negocio, hay de todo, ajá, ya. Entonces, pero em, como creadores, dice, o sea, la idea es que si todos encuentran pareja, entonces se saldrían todos de la aplicación. sí, Entonces, creo que ahí funciona bastante bien lo que acabas de decir, ¿no? Te doy el no pago de tal forma de que te puedas enganchar, pero quieras seguir en esta aplicación. Pero sigo creyendo de que probablemente las aplicaciones están diseñadas estas aplicaciones están diseñadas para que realmente no encuentres a la sí, persona sí. que estás De ahí vamos buscando. a hablar un poquito más a profundidad, de un algoritmo que supuestamente es usado, lo vamos a tocar. Pero no quiero dejar de contar que, aparte de las suscripciones, me parece que algunas aplicaciones están sacando como que pagos particulares de algunas cosas. O sea, Tinder estaba viendo que pagaba como super likes, O sea, otra manera de monetizar. ajá, como microtransacciones. O sea, que por cada Exacto. like pago $1. Ujú, ujú. Si quiero un super like, pago $2 Claro, adicionales. ya $1, por ejemplo, ahí sí no se siente mucho. O sea, Sí, pero por un like, $1. hay gente que querrá ver, no sé, pues, Diana, hay de Imagínate. todo, hay de todo. Por un like, $1. Ya, pero a ese punto llegamos, yo he conocido mucha gente que ha encontrado el amor realmente en Tinder o en Bumble, en Sí. Instagram. Sí, O yo tengo sea, casos también de éxito. Casados, ¿ah? sí, Casados claro, a claro, través de... casados o con relaciones largas y súper bien. Entonces, sí parece que funciona bastante bien porque la data lo dice. Entonces, si la data dice que el 30 o 40% de los casados del 2025 han sido de aplicaciones, eso quiere decir que el fin con el cual ha sido creada esta aplicación está funcionando, ¿no? Claro. Y hablando de data, porque lo que estábamos leyendo era el negocio no oculto, es que ellos recaudan mucha data nuestra, porque tú ahí tienes que completar edad o por lo tanto fecha de nacimiento, dónde vives, gustos. O sea, ellos también son una fuente de almacén de datos e imagino que algo harán también con tus datos. Sí, probablemente para que te vendan publicidad, para Ujú. los que son gratis, pero también con eso, si tú les estás dando toda la información sobre ti, el algoritmo va a hacer que te muestren personas de acuerdo Afines, afines a afines. lo que tú Ujú, has puesto, ujú. ¿no? Entonces, ese debería ser el fin de la data. Claro, Ahora, había leído que en España habían denunciado a Tinder porque habían vendido su data sin claro, autorización, ¿no? claro. Entonces, como en todas las aplicaciones que manejan mucha data, es oro puro, Totalmente. pero también hay un riesgo de confidencialidad. Así es, así es. Claro, porque pueden utilizar esta data para perfilar mejor publicidad, ¿no? O sea, como ya saben el comportamiento de los usuarios, pueden optimizar su propio algoritmo, ¿ya? Para que te dé publicidad acertada. Sí, estaba leyendo un informe también que decía que últimamente los usuarios estaban reportando que como que los banean, Mm, pero ya no reciben match, ya no reciben likes, entonces como que les parece súper extraño eso, entonces vuelven a pagar ciertas cosas y les vuelven a dar likes y les vuelven a dar match. porque el swipe es Claro. dopamina pura, o sea, te sientes bien cuando igual alguien hace match contigo, pues no. Dicen que es un algoritmo bien parecido.
como a los juegos de azar. Sí, Entonces, sí. entonces sí es interesante que en la psicología del consumidor, cómo ha Sí. sido pensado para crear esta aplicación. Lo quiero explicar un poco. De hecho, se llama el Elo Score. Y sí es lo que, como tú has mencionado, Elo Score es un algoritmo. De hecho, es un método matemático que lo creó el físico Arpad Elo, por su nombre, Ujú. y que realmente se utilizaba para medir las competencias entre dos jugadores, por ejemplo, de ajedrez. Entonces, por cada competidor que ganaba, subía puntos y al que se enfrentaba, bajaba puntos. ¿Cómo lo replica en este caso Tinder, que es un caso en particular? Que claro, han salido noticias de que ya no utiliza el algoritmo porque sería injusto, pero O como discriminatorio. o discriminatorio, porque lo que hacía es que con la gente que más, o sea, que más match recibía o que más gusto, era como que eran perfiles con más preferencia. Entonces, comenzaban a tener una puntuación. Y también, por lo tanto, como hay perfiles que están subiendo en preferencia, hay otros perfiles que están bajando en preferencia, y lo que hacía el algoritmo es juntaba a la gente con mayor preferencia, entonces te parecían perfiles similares. Entonces, lo que hace el algoritmo, pues, era discriminar. Realmente ya no te salía toda la comunidad, sino que te salían un perfil similar al tuyo en preferencias. O Claro, sea, el ya es score supuestamente sí, te mostraba eso, que hoy en día supuestamente el prompt de Hinge es sí, bien parecido, sí, creativo, sí. pero no deja de ser de que tu primera foto manda. O sea, sigue siendo un El poco, perfil, sí. este, eh, te conocen o la primera foto o las fotos que tú pones de todas maneras influyen bastante, entonces hay un poco de superficialidad también ahí, tanto de los varones como de las mujeres, por ambos lados, y claro, hacen que veamos cosas que antes probablemente no eran así porque conocías a alguien o en la universidad Así es. o en algún café, Y esto como así, ¿no? conclusión lo que te decía es que con o sea, cuando el algoritmo supuestamente estaba siendo usado, porque supuestamente ahora no, era que definitivamente si tú no recibías likes, no entrabas en el algoritmo y ya prácticamente pues te enterraban. O sea, realmente no tenías un espectro de mayor conocimiento justo por eso, que era lo que tú mencionabas, que había gente que se sentía que estaba bañada y todo eso. Es justo un tema de programación, ¿no? Claro. Claro, y también eso motiva a que pagues. Entonces, claro, Sí, es un es modelo de un negocio, gancho, ese es es, un ese es su gancho. modelo de Sí, negocio, es como perciben sus ingresos y, y creo que va a seguir siendo así porque cada vez las tarifas van subiendo. Entonces van subiendo y casi como la parte de Match Group tiene el mayor porcentaje del mercado, en algún momento se está volviendo esto como un monopolio, de tal forma de que no permiten darte una ventaja competitiva, ni que el producto sea bueno, ni que puedan discutir un poco la experiencia del usuario, etcétera. Entonces, respecto a otro tipo de aplicaciones han salido, pero no han podido hacerle la competencia aparte de Bumble, que sí claro. ha funcionado mejor. Aquí en Latinoamérica, por lo menos en Perú, no sé si hay otro tipo de otras aplicaciones, parece que sí, pero no han pegado, por eso es que la gente no habla de eso y tampoco hay mucha información. Igual también hay que mencionar que Bumble supuestamente es una aplicación que le da preferencia a la mujer en la elección, Claro. ¿no? A diferencia de Tinder. Claro, lo que pasa es que Whitney vivía Sí, en Utah, o sí, sea que es un estado, un distrito, sí, un estado. ahí, un estado de donde hay prima mucho la religión y hay muchos grupos religiosos como los mormones, entonces el machismo estaba bien presente. Ujú, Entonces, como estaba bien presente, ella crece, bueno, ella lo dice, ¿no? No es que me lo estoy inventando. Entonces, ella misma lo dice, que su preferencia era que las mujeres deberían tener decisión. Entonces le pone ciertos filtros como para que puedas verificar tu identidad o para que si te manden o si te mandan una foto ofensiva o que tú no quieras claro, verlo, lo van a decir. simplemente te lo dan borroso y no lo abres. Entonces, esas cosas han hecho como que
darle cierta seguridad a las mujeres, aunque no está al 100%, porque claramente si pone tantos filtros, entonces la gente no va a entrar, entonces pierde también un poco el mercado ahí. Claro, claro, claro. Pero bueno, igual para eso también existe la competencia Tinder, pero igual lo que yo estaba leyendo era que el diseño de las aplicaciones también está diseñado para la frustración, porque no sé si todo el mundo lo sabe, pero tú tienes una cantidad limitada de likes. O sea, por más de que seas el señor popularidad, o sea, Tinder igual creo que tiene entre 50 y 100 likes cada 12 horas. O sea, por más de que tengas 1000 personas más que te quieran dar likes, no puedes recibir más. Y creo que en Bumble también los matches aspiran a las 24 horas. O sea, tiene un cierto nivel de frustración en la popularidad, ¿no? Claro, depende del nivel. Depende O del sea, nivel. si tú Ah, bueno, pagas el Platinum, claro, vas supuesto, desbloqueando, claro, vas desbloqueando. exacto. Entonces, si tú tienes el Platinum, esa frustración, O en sea, teoría, no lo ves. te alimenta el ego increíblemente. Exacto, totalmente. Totalmente. Es más, dicen que si eres popular, si has recibido muchos likes, hacen que aparezcas como que por 1 hora antes que cualquier otra persona. Ah, ya, Sí, favorito, el sí, destacado, exacto, el el destacado destacado. de la semana. Sí, tal cual, tal cual. Hablemos un poquito de el tema del FOMO y la ansiedad, o sea, desde la parte psicológica, ¿no? Que era algo que habíamos estado tocando. ¿Qué pasa cuando tú entras a esta aplicación y nadie te da like? O sea, ¿cómo esto ya está calando a nivel de repente psicológico? Porque tenemos público que es muy joven, o sea, chicas de 18 años o chicos de 18 años. ¿Cómo les afecta esto a la parte psicológica, ¿no? O sea, la fortaleza o el amor propio que tienen por ellos. Yo no creo que es un tema de edad, porque ese Tienes razón, puede ser en verdad, sí. 18, 20, Sí. 30, 40, Es un tema de 50 años, persona. es un tema Sí. de persona. Hay estudios que dicen que probablemente eh, tienen algo, o sea, tienen más impacto en la salud mental. Ujú, ujú. Sería cuestión de revisar esos estudios, pero sí dicen que, o sea, sería bueno que en otro capítulo lo toquemos con exactitud y con un psicólogo presente de preferencia, Sí, 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 para sí. no decir nada. O sea, Pero sí, sí, igual era un tema que quería tocar porque, o sea, hasta cierto punto, o sea, hay que tener por último un carácter fuerte y no tomar nada personal de estas aplicaciones, porque no necesariamente es el canal correcto, ¿no? O sea, lo quiero igual reforzar para la gente que ve que nada está dicho en blanco y negro en estas aplicaciones. Hay cosas que a veces pasan y que pueden conocer gente de manera normal también. o sea, hay pros y contras, como te decía, Sí, justo como en yo todos lados. consultando y decía, oye chicos, no saben, he leído y dicen que hay un tema de salud mental aquí, como en cualquier rubro, en cualquier industria. Y una amiga me decía, no, Diana, desde que yo utilizo Bumble, o sea, me ha vuelto la seguridad, me siento más segura, y entonces, claro, entonces Claro, hay un tema, también nos podemos ir por ese lado, claro, de una alimentación de ego, de hacerte sentir mejor como claro, persona. entonces, sí, y claro, hay la otra parte, la parte negativa, que aparte de que gastas dinero, también hay otra parte de que ciertas cosas te pueden afectar más que no te den like, ¿no? Que no te den like. Y algo también que quería tocar era el tema de la seguridad, ¿no? Porque, claro, como estás en un mundo digital, hay mucha gente, pues, que puede inventar datos. O sea, tú estás confiando en que todo el mundo está dando la verdad absoluta en sus perfiles y no necesariamente es así. O sea, te puedes encontrar gente que está mintiendo. O sea, que creo que le ha pasado a algunos amigos que ven en una foto, ven un perfil, ven una persona y de ahí encuentran cualquier otro ser humano. Claro, o sea, si hay una serie en Netflix, El estafador de Tinder, creo que se Sí, llama. sí, sí. Entonces, claro, son estas O sea, aplicaciones. ¿hasta qué punto la seguridad de estas aplicaciones comprueban la veracidad de la información? Claro, pero yo creo que hay que tomarlo como cualquier tipo de industria. Cuando tú haces negocios, siempre hay que validar información. Sí. O Y siempre hay que ir vale. con cierta seguridad, Sí, pues, con ¿no? cierto, tomar algunas precauciones, no estigmaticemos a estas aplicaciones Así porque es, así es. funcionan bastante bien, solamente tomar las precauciones del caso. Sí. Bueno, Diana, creo que hemos llegado.
al término de este capítulo interesante, El app de citas, el, buenazo. el app de citas. Así que el siguiente capítulo estaremos hablando, bueno, no puedo decir todavía. No, sorpresa, es sorpresa, es sorpresa. Pero se viene también un capítulo súper interesante, así que ya lo estaremos diciendo. No se olviden igual de darnos feedback si les gustó este capítulo, si usan todas las apps de citas o si conocen a gente tradicionalmente. Y nos vemos la siguiente semana. Y nosotros somos Entre Entre Chamba Chamba y y Sueños. Sueños. Chao.